Bueno, el deterioro de las condiciones económico-sociales en este medio siglo y aún más deteriora muchísimo las condiciones de legitimidad de los procesos democráticos. Es más, hay algunos estudios muy específicos, como por ejemplo de los discípulos de Piketty en la Comisión Europea, especialmente de Gabriel Zucman, que se hacen una pregunta que es la pregunta crucial: ¿cuánta desigualdad soportan los regímenes o los sistemas democráticos para no poner en peligro la propia existencia del sistema democrático? Es una pregunta en cuestión, pero con el auge de movimientos de extrema derecha que se ha dado prácticamente en todo el mundo, pero también en América Latina, esa tendencia se profundiza. La tendencia, me refiero a la desigualdad, a la marginalidad y a la pobreza, y a la destrucción de la actividad productiva. Es muy visible, por ejemplo, en algunos de los instrumentos legales tomados por el actual gobierno en la Argentina, que esa tendencia se ha profundizado mucho, la concentración de la riqueza. Por ejemplo, uno de sus instrumentos esenciales, como es la ley Bases, que conjuntamente con el decreto 7023, que es absolutamente inconstitucional, son el plexo, digamos, general de la legislación en nuestro país, se suprime en la práctica el impuesto a los bienes personales. Esto, traducido para no hacerlo demasiado técnico, significa que los más ricos de los más ricos, los que están en la punta de la pirámide, pagan mucho menos, y la base de la pirámide, es decir, los más vulnerables, la inmensa mayoría de la población, paga más. Lo que desmiente una de las primeras consignas, que era de que el ajuste lo iba a pagar supuestamente la casta. La casta no pagó ningún ajuste, lo pagaron los sectores de ingresos fijos, en particular asalariados y muy especialmente jubilados, además del financiamiento completo de la educación pública, el abandono de la infraestructura, de la ciencia y de la técnica. En conclusión, no hay ningún tipo de duda que el proceso de concentración económica, que profundiza la desigualdad, es un factor desestabilizante del sistema democrático hacia el futuro, tal como lo concebíamos, de la democracia liberal representativa. Los procesos históricos van generando de manera natural o de manera expresa, de manera tácita o de manera, digamos, explícita, escrita, pactos o consensos. En este caso es un consenso que se dio tácitamente, que una vez concluida la última dictadura militar, las fuerzas de origen democrático, popular, con mayor extensión, llegaban a un pacto de preservar lo mínimo que fuera la base sobre la cual se pudiera construir un sistema democrático estable. Y ese pacto básicamente era, en primer lugar, el respeto de los derechos humanos por la experiencia que se había vivido durante la dictadura militar anterior. Y se tuvo que empezar por los primarios, por los derechos humanos primarios. Digamos que la característica de los derechos humanos tiene varias. Una de ellas es justamente la universalidad, que no reconoce fronteras, tiene que ser aplicado y exigido en todos lados. El pluralismo, es decir, que no es patrimonio de un solo sector, sino que tiene que ser de todos. Es progresivo, los derechos humanos avanzan en su consolidación, recorrido y conquista hacia adelante, no retrocede, y por lo tanto todo este proceso se ha venido deteriorando, incluso en aquellos que podríamos decir primario, como es el derecho elemental a la vida, a la integridad física y otros. Pero también están los de segunda generación, como pueden ser, por ejemplo, el derecho a una vida digna, al acceso a una vivienda, a tener un salario justo, a los derechos sociales que incluso están consagrados constitucionalmente, básicamente en el artículo 14 bis de la Constitución. Bueno, todo eso ha sido fuertemente afectado, incluso el primero de todos, que es el Pacto o Consenso Democrático, toda vez que hemos visto expresiones de las máximas figuras del país con un menosprecio hacia el propio sistema democrático y con una revisión del pasado histórico. En algunos casos negacionista de lo que ocurrió durante la dictadura militar, muy claramente, a pesar de los juicios llevados adelante con el debido proceso, con todas las garantías, que son un ejemplo para la humanidad, existe una negación.
y en otros casos hasta una reivindicación del accionar de manera irregular y fuera de la ley de lo que ocurrió durante el periodo de la dictadura militar. Por lo tanto, lo que pensamos es que esto tiene que estar por encima de cualquier tema de sectarismo o de partidismo. Tiene que ser la base, el sustento sobre la cual se pueda construir una sociedad democrática que avance en la conquista y ampliación de derechos y que no retroceda, mucho menos en estos de carácter primario como estuve describiendo, que nos costó tanto sufrimiento. Si nosotros observamos el contexto internacional, en realidad hay un auge de nuevas tecnologías, de las plataformas, que a diario prácticamente se incorporan nuevas tecnologías que todavía no sabemos ni siquiera cómo van a resultar, si serán para bien, si serán para mal. Me refiero en este caso particular a la inteligencia artificial. Pero también tenemos otras plataformas que se ha ido produciendo un proceso de concentración, sobre todo en la primera potencia del mundo, en algunos tecnoburócratas, digamos, pero con una ideología muy clara antidemocrática. Me refiero a Elon Musk, por ejemplo, Bezos o Thiel, por ejemplo. Todos ellos tienen una ideología muy clara y generan una tendencia. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar, eso puede afectar directamente el principio de legitimidad democrática de las democracias. Porque si la democracia se basa en la expresión libre, sin condicionamientos, sin ningún tipo de proscripciones, de la soberanía popular organizada en elecciones, a su vez libres, transparentes, con el sistema electoral que elijamos más adecuado, sin duda alguna que estas tendencias pueden influir de determinada manera para crear tendencias a su vez de determinada orientación. Ya está pasando, se denuncia permanentemente la injerencia de grandes potencias en estas últimas elecciones. Acaba de decir que ha habido algún tipo de intervención, por ejemplo, por parte de Estados Unidos en las elecciones recientes de Colombia, pero también las ha habido también de Rusia en otros lugares del mundo y también de China. Es decir, los que manejan las grandes tecnologías y demás pueden tener un cierto grado de influencia. ¿Hasta dónde va a llegar? No se sabe. Pero entonces te doy la primera respuesta. No hay duda que los estados tienen que pensar una regulación sobre esto, y algunos lo hacen. Obviamente también adoptar el sistema electoral que sea más transparente y democrático. Si uno preguntas una preferencia personal, yo diría el mal llamado sistema mixto alemán, que combina, digamos, circunscripciones con listas. La circunscripción te permite, en un caso, tener la inmediatez entre el elector y el elegido, y eso, un conocimiento de la persona. Pero como eso puede resultar en una fragmentación política, muchas veces negativa, también hay que darle fuerza a los partidos políticos para que puedan tener cierta energía para impulsar su proyecto desde el poder una vez que llegan al gobierno. Por lo tanto, la combinación de estos dos factores me parece que podría ser un ideal, entre comillas, porque no hay un sistema ideal desde el punto de vista electoral. Otro punto es el financiamiento. La tendencia que quiere llevar ahora el gobierno con la nueva legislación que quiere impulsar, desde el punto de vista extremadamente negativo, porque va a permitir que los grupos más concentrados económicos sean prácticamente los que financien la política y por lo tanto los que condicionen también políticamente los contenidos a llevarse adelante. Por lo tanto hay que estar muy atentos en estos tiempos cuáles son las reformas y sobre todo muy vigilantes para reaccionar. Y finalmente los partidos políticos tienen que modernizarse, están viviendo una crisis profunda de representatividad. Diría yo que esa crisis es transversal, no es que uno se salva sobre otros. Deben buscar mayor coherencia desde el punto de vista del contenido político e ideológico, no dogmático, pero sí cierta coherencia. Y para poder llevar también adelante después acuerdos que sean afinidades con respecto a los proyectos que se quieren llevar adelante, no este fraccionamiento que existe en este momento, donde todo se mezcla con todo, e incluso con un poder tan unitario que condiciona
los recursos que se orientan hacia las provincias condicionan también el comportamiento político de los representantes de esas provincias. Lo vemos a diario en el Parlamento, que legisladores de la provincia A, B o C pertenezcan a cualquiera de los partidos políticos, vota conforme a lo que le dice su gobernador, no su partido, en función de los recursos que están extremadamente centralizados en el Poder Ejecutivo en un momento de crisis muy profunda.